en los cuerpos de bomberos continúa siendo temas importantes tanto en Estados Unidos como en México. Bienvenidos al podcast, Israel Valdés. Hoy tengo una gran invitada, Lucía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Israel, buenos días, buenas tardes, gracias por invitarme. Un saludo grande para tu audiencia también. Bueno, pues gracias por estar acá, por echarte la vuelta. Vi que recién estuvo el tema del noveno Congreso de OVA en Panamá. ¿Cómo te fue? Estuvo, la verdad que excelente, hubo más de 300 bomberos y bomberas. La verdad es que OVA trabaja organizando sus actividades siempre con socios locales, así que gran parte de ese mérito también vaya la felicitación por los éxitos al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Este congreso fue el noveno, el año que viene vamos a cumplir 10 años organizando esta actividad con Fundación Mafre, que tiene que ver con traer todas las novedades en temas de actualización técnica, operativa, pero también en temas de liderazgo y de desarrollo institucional para los bomberos y bomberas de la región, tanto desde riesgo sistémico y reducción de riesgo de desastres hasta salud mental e inclusión de género. Así que estamos muy felices de que hayamos tenido una muy exitosa novena edición. Y bueno, ya pensando qué vamos a hacer el año que viene para los 10 años, que sin duda, como decimos en Argentina, hay que tirar de casa por la ventana. De Argentina. ¿Le vas a algún equipo de fútbol de casualidad? ¿Eres apasionada por el fútbol? Me gusta, no soy apasionada, obviamente sigo mucho a la selección nacional, así que se pueden imaginar que Que esta acaban semana de tuve una gran ganar. alegría, sí, una gran alegría, pero no soy de los grandes equipos, no soy ni de Boca ni de River, soy de San Lorenzo por herencia familiar. Muy bien, muy bien. Este, pues mira, justamente empecé el tema del episodio con el tema de la inclusión de la mujer en el cuerpo de rescate, en el cuerpo de bomberos en general. Desde la trinchera donde estás tú, literalmente en todo el mundo que estás en Latinoamérica, recientemente en Noruega, Panamá, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva, Lucía? ¿Qué retos enfrentan desde la parte falta de una ley de bomberos, la parte de infraestructura, como pudieran ser temas sencillos de sanitarios exclusivos para mujeres, dormitorios exclusivos para mujeres, inclusión en la parte de capacitación? Sin duda hay mujeres, pero por ahí hay un rezago importante. Sí, sin dudas. Este año vamos a publicar desde OVA un primer reporte, estuvimos haciendo un estudio y recopilando evidencias sobre la participación de mujeres y diversidades en los cuerpos de bomberos de América Latina y el Caribe. Te puedo adelantar que el estudio indica que más o menos el 21% de la población de los cuerpos de bomberos son mujeres, son bomberas. Después ahí hay algunas cuestiones y algunos hallazgos que son simétricos con hallazgos de estudios similares en Estados Unidos y Europa, que tiene que ver con que las mujeres siguen estando en los rangos inferiores, es decir, no acceden quizás a puestos de liderazgo, de comandancia, o incluso de liderazgo en términos institucionales políticos, presidencias, superintendencias. Vos sabés seguramente muy bien que en la región tenemos una gran variedad de estructuras organizacionales de cuerpos de bomberos, pero bueno, sí se ve que las mujeres todavía no están llegando en igual manera, por supuesto, a los puestos de liderazgo. Realmente la representación es muy baja. En lo personal, yo también dediqué mi tesis de maestría a estudiar las brechas de género en los cuerpos de bomberos de Argentina, que es de donde yo soy, y ahí también traigo un dato para sumar que me parece interesante y relevante, que es que además en las provincias o en los estados, por lo menos en Argentina, donde hay más mujeres, no necesariamente hay más mujeres comandantes o jefas o a cargo de instituciones. Entonces ahí tenemos a futuro y para trabajar en las instituciones y para trabajar en político un doble desafío. Necesitamos más mujeres, sí, hay que aumentar la participación y ahí nos tenemos que preguntar muchas cosas. ¿Cómo estamos reclutando? ¿Cómo estamos teniendo políticas de conciliación? Yo a veces hablo con jefes de bomberos y me dicen, yo la convocatoria la hago abierta, solo que las mujeres no se anotan. Entonces ahí empezamos a hablar y yo les pregunto, bueno, ¿y qué foto hay en tu convocatoria? ¿No? ¿Hay fotos de mujeres bomberas? ¿En qué horarios es la convocatoria? ¿Estás considerando si eso es cerca de un centro urbano, si es en un horario que la mayoría de las mujeres, porque seguramente, como sabe la audiencia, y si no lo podemos repasar, las mujeres están mayormente, dedican más horas por día a las tareas de cuidado que los hombres, esto es una estadística general. Son en horarios que las mujeres pueden tener niños a cargo y tienen que dedicarse a tareas de cuidado. Hay muchas brechas que a veces son invisibles.
Entonces las instituciones también nos tenemos que preguntar en las distintas etapas del desarrollo de carrera, en el reclutamiento, en la permanencia, en la promoción y obviamente en el liderazgo, dónde están esos obstáculos invisibilizados que están haciendo que las mujeres no lleguen. Entonces tenemos dos desafíos por delante, tener más mujeres en los servicios de bomberos pero además pensar cómo dar recursos a esas mujeres para que puedan en igualdad o en equidad de condiciones competir por los mismos cargos con sus colegas y sus pares varones. En ese sentido, hay mucho trabajo por hacer. Si vamos a empezar por el principio, eh, muy pocas instituciones y cuerpos de bomberos tienen políticas de prevención, erradicación y sanción de las violencias basadas en género. Entonces, instituciones tan masculinizadas como los cuerpos de bomberos, y cuando digo masculinizadas, no quiero decir solo que hay más hombres, sino que la cultura o el parámetro contra el que se mide todo el desempeño es el estereotipo de lo masculino. Eh, Tener políticas de prevención de violencia para que ir a trabajar o ir a ser voluntaria en un cuerpo de bomberos sea algo seguro para todas las mujeres y diversidades, tiene que ser el primer paso. Y después pensar políticas de igualdad de oportunidades que puedan un poco revertir o acompañar estos caminos diferenciales. Tenemos muchísimo trabajo por hacer, vos bien lo dijiste, hay también temas de equipamiento y de seguridad, qué tipo de equipamiento se compra, el EPP ajusta correctamente a las mujeres igual que a los hombres, porque esto también las expone a Claro. riesgos diferenciales. Sí, queda mucho por transitar ahí. Creo que como positivo se está viendo y se está hablando cada vez más de la temática. Vos lo comentaste en un newsletter recientemente. Nosotros desde OVA tenemos una comisión especial permanente de igualdad de género y diversidad. Y estos temas se están empezando a conversar, están en la mesa, las jefaturas saben que son importantes y están empezando a prestarle un poco más de atención. Así que ojalá y con el trabajo de todos y con el desarrollo de políticas que puedan ser estables en el tiempo, podamos un poco revertir y acompañar estos indicadores. Sí, sin duda. En el contexto, obviamente acá en México, conozco, no todo, pero en una gran parte, la comunidad de bomberos. Falta, obviamente, falta una brecha muy amplia. Ya hay una cantidad importante de bomberas. En caso particular de tenientes de bomberos, de hecho ya estuvo acá en el podcast, es una acá en Saltillo, muy cerca de Nuevo León. Sin embargo, los puestos, pues es uno en una excepción muy amplia, ¿verdad? Desafortunadamente. Y en el contexto varonil, creo que también ya no es tan de hombres, hablando en el contexto masculino, el tema del argot bomberil. Me explico, el 65% de los escenarios donde atiende un bombero no son incendios estructurales, al menos en México, particularmente en Tijuana, en Nuevo León, que tengo ahí la comunicación con los directores de bomberos. Generalmente atienden terrenos baldíos, incendios en coches, atención prehospitalarias y si bien es un tema también de que no es todo estructural, también hay otras complejidades que siguen atendiendo situaciones no estructurales con equipo estructural, pero hay otro complejo también ahí. ¿Qué propuestas ves? ¿Cuál es la luz al final del camino para trabajar en pro de sumar más puestos femeniles en el tema de bomberos? Totalmente. Lo primero que te quiero decir es que esto que vos comentás de que del tipo de emergencia y de variación es algo global. El tipo de servicios al que atienden los cuerpos de bomberos claramente ya no es solamente incendios, es una gama amplísima. Y ahí en ese sentido, y hablando de cultura institucional y de masculinización o de estereotipos, todavía seguimos teniendo ese estereotipo del bombero héroe, varón fornido, que saca a la familia cargado de incendio y ahí hay muchas preguntas para hacernos con eso, muchas preguntas de a qué tipo de riesgos nos lleva o a qué tipo de relación con el riesgo nos lleva ese estereotipo, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo a los bomberos y bomberas de cómo tienen que operar? ¿Qué le estamos diciendo de cómo deben ser con respecto a sus emociones o con respecto a la integración de su trabajo y los acercamientos a la salud mental? No solo el impacto de estos estereotipos para las mujeres, sino también para los varones que están en la profesión, cuando es una profesión que está cambiando, cuando es una profesión que requiere
cada vez más eje en lo humano, más eje en la compasión, más eje en la empatía, obviamente con una calidad técnica y una capacidad de respuesta que permita en el momento hacer un discernimiento o un desdoblamiento para actuar con racionalidad y de manera lógica, pero que también presenta desafíos a la hora de reincorporar esas emociones para las personas que trabajan en estos puestos. Entonces, lo siguiente que quiero decir, y retomando lo que dijiste, que me parece súper importante, es que este estereotipo del trabajador ideal dentro de los cuerpos de bomberos, como esta figura del bombero héroe, no trae solo daño para la integración de las mujeres y las diversidades, sino que también genera daño en los varones dentro de la fuerza, ¿no? Y que también hay otras maneras de pensar cómo es ser una persona que ejerce la función de bombero voluntario o rentado. Respecto al camino para propiciar o promover la incorporación de mujeres y diversidades en los cuerpos de bomberos, creo que lo primero es una sensibilización fuerte. Estas cosas tienen que estar claras desde la jefatura para abajo, para todo el mundo, pero no solo claras, sino también entendidas en un buen sentido, ¿no? Muchas veces también escucho comentarios del tipo, bueno, pero al final esto es cuestión de mérito, por supuesto. Las mujeres tienen que ser meritorias de los cargos que tienen. Lo que estamos hablando acá es de ofrecer un terreno de competencia parejo, ¿no? De equilibrar la cancha con la metáfora futbolera y que empezamos comentando un poco sobre fútbol. Entonces, hay que hacer conscientes de cuáles son esas brechas, capacitar desde arriba para abajo a toda la jerarquía. Otra cosa que también surgió mucho en mi investigación es que, por ejemplo, quizás el jefe o el comandante tenía un mensaje muy claro respecto a la inclusión de las mujeres, pero el oficial a cargo de brigada no estaba tan de acuerdo y después, en definitiva, quien sale a la emergencia y asigna roles y quizás siempre relega en algunos casos y en algunos ejemplos a la mujer a, no sé, a la atención de la víctima o a Claro. contener a la familia o a colocar la iluminación, es el jefe a cargo de la brigada. Entonces, esto tiene que ser algo transversal para todas las jerarquías y, insisto, tenemos que avanzar en políticas de prevención y erradicación de violencias y revisar nuestra cultura institucional en cuáles son los pasos en los que podemos hacer algo distinto para que más mujeres quieran entrar y quedarse. ¿Podemos tener programas de reclutamiento, políticas de reclutamiento dirigidas directamente a las mujeres? Yo creo que sí. Podemos organizar campamentos para bomberos junior o bomberos infantiles y focalizar en que cada año haya más mujeres o más niñas en esos campamentos. Seguramente hay lugares donde ir a buscar esas interesadas y quizás hacer una campaña más proactiva para incorporarlas al cuerpo de bomberos. Una cuestión muy interesante que no apareció tanto en mi investigación, pero sí aparece en la literatura, es que mientras los varones en general sueñan con ser bomberos desde chiquitos, algunos, como lo ven como una profesión posible, en las mujeres el interés por ser bombera aparece más en la adolescencia, es más tardío. Ok. Es más tardío porque no se la socializa desde pequeñas en la idea de que fuera una profesión posible. En ese sentido también hay muchas oportunidades en lo que tiene que ver con trabajo en la comunidad, que muchos cuerpos de bomberos hacen y muy excelentemente. Nosotros tenemos un programa en el que los cuerpos de bomberos van a las escuelas a enseñar, a enseñar tips de prevención y de primera respuesta, y también podemos incorporar ahí que ellos, los niños y niñas, vean mujeres bomberas en estas acciones con la comunidad, vean que es una profesión posible, se invite a las niñas a pensarse como bomberas. Entonces hay muchos caminos que podemos empezar a tomar para pensarnos diferente y para que proyectar un reclutamiento distinto, ¿no? Y también políticas hacia adentro para que las mujeres después puedan quedarse y crecer. La cuestión para mí definitiva es la voluntad política y la voluntad de cambio de las instituciones. Afortunadamente cada vez la veo más, ojalá siga expandiéndose como una onda de contagio positivo, pero creo que eso es lo primero. Lo primero es querer dar ese paso y después estrategias para ir para adelante con eso hay muchísimas. Obviamente quedo a disposición si alguna institución, algún cuerpo de bomberos quiere mandar un correo después para ver qué se puede hacer en algún caso en particular. Y también OVA tiene una comisión de género para apoyar estos procesos. Así que ojalá los invito, las invito a que quieran dar ese paso, porque ahí está lo primero y con mucha apertura al proceso. Creo que si la decisión política está, después el camino programático, hay muchísimas alternativas para cada institución, para cada nivel de recursos y para ir de menos a más. Sí, fíjate que yo comparto que el tema de la inclusión de la mujer en el tema de bomberos va más por el tema de generacional
en el tema de darle más oportunidad o más participación y en el contexto cultural, porque yo conozco bomberas que están dentro del cuerpo de bomberos en un cuerpo especial que se llama RIC, que es este equipo que rescata al bombero Ujú. dentro de un escenario pues de colapso donde ya necesita propiamente el bombero atención más profesional, más técnica. Y ese equipo, pues, tiene preparación mayor, tiene mayores habilidades, mayores competencias, y las mujeres bomberos que están ahí tienen la capacidad, por algo están ahí, están por el tema del mérito. Entonces, me parece a mí a la distancia que tiene que ver con el acceso a las oportunidades a esos puestos, no por la falta de capacidad, no por la falta de inteligencia, no por la falta de cuestión física, sino por el cambio cultural y generacional que tendríamos que ir hacia allá o el cambio hacia la parte de oportunidades que tendría que venir a través de una ley local o nacional, a través de procedimientos para hacerlo realmente partícipes. Escuché una de tus entrevistas ahí en YouTube y había un comentario que hiciste haciendo alusión a una conferencia donde una bombera estaba exponiendo su participación y haciendo alusión a que la participación que le daban a ella en el cuerpo de bomberos, pues era limitada, ¿verdad? Era en darle la atención a las pláticas a los colegios, darle actividades menores en un tema de rescate y sin duda es algo pues que sucede, ¿no? Que sucede y que pues hay que abordar. Am, Tu camino en OVA ya van para 5 años y 11 meses. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas al tema de OVA, que me parece un organismo importante para tocar en Latinoamérica? ¿Cómo llegas? ¿Quién te invita? ¿Por qué lo aceptas? Digo, al final es muy loable el contexto del bombero y en ayudar al prójimo, pero cuéntame un poquito la historia de tu llegada a OVA. Sí, claro. Bueno, OVA es una institución que es como parte de mi corazón muy fuertemente, como vos decís. Como directora ejecutiva de la organización llevo casi 6 años, pero involucrada con la organización llevo un poco más de 9. En principio yo empecé mi carrera más en el sector privado, pero no me terminaba de encontrar en esa motivación intrínseca de por qué uno hace las cosas y esas preguntas que muchos de nosotros a veces tenemos respecto a para qué, por qué, cómo. Y ahí me empecé a vincular con el sector de organizaciones sin fines de lucro. Empecé trabajando en Fundación Bomberos de Argentina, que de hecho aprovecho a decir que están cumpliendo 12 años hoy. Así que un abrazo enorme a la gente de la Fundación Bomberos. También es aniversario de Bomberos de Cali, pero ellos cumplen como 96. Así que saludos especiales a todos nuestros amigos que andan de cumpleaños. Empecé con la Fundación Bomberos de Argentina y a partir de ahí conocí el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina, al que yo era totalmente ajena, realmente ajena. Mi interés, mi pasión siempre fue más vinculada con el tema de las ciencias sociales, la política pública, pero cuando me empecé a involucrar con los sistemas de bomberos y con conocer el ámbito de la respuesta a emergencias, también surgieron un montón de cuestiones. Ustedes saben bien que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, pero además es súper proclive a desastres, es la segunda más proclive a desastres del mundo. Y en Latinoamérica muchas veces los desastres inician un ciclo de pérdidas que puede llevar a las familias a la pobreza más absoluta, a una trampa de pobreza total. La cuestión de cómo es la respuesta, cómo es la preparación, la prevención y la reducción de riesgo es fundamental para la vida de muchas comunidades que viven en sectores que están muy expuestos a emergencias vinculadas a desastres. Perdón, emergencias vinculadas al clima, ¿no? Que es una de las emergencias más comunes en nuestra región. Bueno, no le digo ninguna novedad a tu audiencia que viene del sector, que estamos a puro incendio forestal, inundaciones. A mí los cuerpos de bomberos me dicen, estoy harto de pasar del trabajo intensivo en un incendio forestal al trabajo intensivo en una inundación sin parar todo el año. Bueno, entonces ahí un poquito me picó
el interés de conocer más de los servicios de emergencia y empezar a trabajar acá porque también le vi esta, esta variable del fuerte impacto que tienen en la vida de las personas y ni hablar de que es imposible no enamorarse de la cultura del servicio o la visión del servicio que tienen los cuerpos de bomberos. Voluntarios, rentados, la verdad es que todos los días yo trabajo con cuerpos de bomberos de toda América Latina y para mí es profundamente inspirador el trabajo que hacen. La dedicación, el amor que le ponen, las horas, el sacrificio que hacen para servir a sus comunidades. Entonces ahí un poco empecé trabajando por una, digamos, empecé con la Fundación Bomberos de Argentina y por mi desempeño ahí se me ofreció pasarme al Consejo Nacional de Bomberos y como coordinadora del área de cooperación internacional. Y en ese momento Argentina tenía la presidencia de OVA. Entonces ahí un poco en mi función dentro del área de cooperación internacional me tocó empezar a ser el punto focal para los miembros de OVA y para la red de OVA, un poco en representación de la presidencia, ¿no? Como la presidencia estaba en Argentina, en ese momento OVA no tenía una estructura de personal directa, ¿no? Un poco la red se iba apoyando en la buena voluntad de sus miembros y quien estaba en ese momento a cargo o liderando o con la Secretaría General trataba de poner personal y apoyar los procesos. Entonces me empecé a involucrar con la organización, con la presidencia de Argentina de ese momento, del presidente Carlos Ferdice, entonces yo era el punto focal para la organización. Después hubo una serie de cambios de estatutos, se llamó elecciones, y en ese momento ya, digamos, el presidente de ese entonces, el expresidente Ferdice, que fue además el primer presidente de OVA y uno de los fundadores, por los cambios de estatutos se cambiaron las reglas de reelección y ya había llegado al final del mandato que permitía el estatuto. Y en esas elecciones salió presidente el coronel Martín Cucalón Casa de Bomberos de Guayaquil. En esa composición, en esa primera composición del consejo directivo, se me ofreció, como yo ya venía trabajando con la organización y con una buena relación con el directorio, y ellos veían con buenos ojos el trabajo que veníamos haciendo, se me ofreció pasarme como personal permanente directamente a estar empleada con OVA, con el desafío de hacer crecer a OVA como una organización autónoma, ¿no? Que OVA ya no dependa del apoyo del personal disperso en los distintos países, sino que podamos crear una sustentabilidad programática y financiera que permitiera que tuviera su propio equipo de trabajo, sostenible en el tiempo y que pudiera proyectarse a mediano y largo plazo. Esto fue, de verdad fue como un trabajo muy desde el inicio, desde crear la base de datos de los cuerpos de bomberos que estaban en la organización y entender qué rol podía jugar cada uno, hasta hacer crecer el financiamiento y nuestro programa de patrocinio de una manera tal que las empresas patrocinadoras pudieran participar en la red de OVA y obtener la visibilidad de marca que buscan, pero sin dañar los objetivos de la organización, ni cruzar ningún tipo de línea con las instituciones miembros. Fueron procesos y años, yo siento, de mucho trabajo creativo, con mucha gente involucrada, con un directorio muy involucrado, con una presidencia muy involucrada. Afortunadamente, hoy, 6 años después de eso, OVA tiene un equipo de profesionales ya de 6 personas, un equipo maravilloso que trabaja muy bien, disperso por toda la región de manera remota, y hacemos actividades que impactan arriba de 880.000 bomberos y bomberas por año, desde la academia virtual hasta los congresos, la asamblea, las competencias. Así que fue un proceso, un camino en el que crecimos un poco juntos, OVA y yo. Por eso creo que más allá del futuro profesional y todo, creo que siempre va a guardar un lugarcito muy especial en mi corazón. Y se convirtió en una organización, por suerte, referente en Latinoamérica, que hoy en día está siendo la interlocutora con la Federación Europea de Bomberos, con el Comité Técnico de Bomberos de Europa, con Metro Fire Chief en Estados Unidos, y que pone a Latinoamérica en un lugar que tiene que tener, que es estar sentado a la mesa donde se tienen esas charlas. Es decir, no solo OVA tiene como misión que los cuerpos de bomberos puedan servir mejor. Es básicamente eso. Y para nosotros, el camino para lograrlo es que los cuerpos de bomberos puedan colaborar y intercambiar capacidades técnicas entre sí. Entonces, hoy en día estamos pudiendo proveer recursos educativos, proveer actividades para el desarrollo de capacidades, pero además estamos pudiendo ser la voz representativa de los bomberos de la región y de las problemáticas diferenciales y los desafíos diferenciales que tenemos, pero también de todo el valor y el trabajo y la capacidad de respuesta que hay en nuestra región. Y eso para nosotros es obviamente un orgullo. Y fue un camino
la verdad, muy raro, digamos, yo me siento muy honrada de haber podido entrar a esta organización en un momento de tanta creación, de tanto espacio creativo y de tanto diseño, pero también un camino muy, muy satisfactorio para mí en lo personal y en lo profesional. Y creo que para la organización, en la red que hoy tiene, que obviamente es el resultado no solo de mi trabajo, sino de todo el equipo, de sus múltiples directorios, de sus hasta ahora tres presidentes, Ferdice, Coronel Cucalón de Casa, ahora el presidente, presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Fibravo, que la verdad que nos enorgullece porque ha sido verdaderamente una construcción colectiva. Yo siempre digo que OVA está creada por los bomberos y para los bomberos, y esa es la comunidad a la que nosotros le respondemos y la comunidad que queremos que se sienta orgullosa cuando OVA lo representa en cualquier otro espacio. Súper bien. Fíjate que en algún momento yo he tomado un curso en OVA, de esos famosos en línea. Me pareció muy bueno, muy digerible. Y la verdad es que está pues súper recomendado. Eh, yo, obviamente, en el tema de México, pues traigo ahí un contexto de la situación actual en cuanto a bomberos, qué está sucediendo. Apenas se está creando una ley en el país para el tema de México, ahí con Marcos, el presidente de los jefes de bomberos, pero tú al tener una responsabilidad y un alcance, pues en Latinoamérica, incluso internacional, me gustaría poder conversar qué limitantes o qué retos ves tú al tema de bomberos a nivel Latinoamérica. ¿Cuáles son las problemáticas actuales? eh, sin a lo mejor los temas que están entendidos pudiera ser la falta del equipo, la falta de capacitación, pero me parece que a lo mejor por tu contexto y por tu cercanía con otras interlocuciones, pues pudieras tener información más relevante. ¿Cómo lo ves la situación actual y a lo mejor en los próximos 5 o 10 años a nivel Latinoamérica? Sí, yo creo que Latinoamérica obviamente tiene un contexto muy particular, vos lo estás diciendo, hay en muchos casos un gran desafío para los cuerpos de bomberos es la inestabilidad del financiamiento, que a veces es muy dependiente de la decisión política local, estadual, nacional o de la generación de financiamientos propios, porque recordemos que también en nuestra región hay muchísimos cuerpos de bomberos voluntarios, en Argentina casi el 80% de los bomberos son voluntarios, en Chile el Wow. 100%, en Paraguay creo que están en el 90 y pico. Entonces, obviamente cada estructura tiene sus propios desafíos y sus esquemas de financiamiento diferenciales, pero creo que en general el presupuesto para la respuesta y para los cuerpos de bomberos sigue siendo bajo y exiguo, y eso es algo en lo que se necesita trabajar fuertemente con los gobiernos locales, nacionales y estaduales para que pueda cambiar en el mediano y largo plazo. Después, en términos más macro, hay una serie de desafíos que se ven a nivel global Latinoamérica. El primero lo empezamos a comentar, que son los efectos del cambio climático y estas temporadas de desastres muy extremos, pasando de mega incendios forestales a inundaciones, que son uno de los desastres con más afectación de personas en nuestra región. Después, además, hay cuestiones para pensar en términos demográficos. Hablamos de ya un poquito de Latinoamérica siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Esto también impacta en el tipo de construcciones que tenemos en nuestros países. Esto también impacta muchas veces en la construcción de viviendas y asentamientos en zonas de alto riesgo de desastres. También estamos viendo un crecimiento muy, muy alto de las zonas urbanas, de los asentamientos en zonas urbanas, en detrimento de las zonas rurales, que eso es un fenómeno que pasa en todo el mundo, pero que también afecta a los tiempos de respuesta a la emergencia. Entonces pensemos que si una ciudad se expande enormemente y el mismo cuerpo con la misma cantidad de compañías tiene que ofrecer respuesta a incendios en esa ciudad que creció en un radio relevante, pero además con el mismo financiamiento o menos, estamos encontrando desafíos que se superponen, que son multicausales, que crean una complejidad en la gestión y en la respuesta. Y después como un tema que estamos ya viendo o empezando a trabajar, pero un poco más con mirada de futuro, porque no es tan una realidad
en nuestra región todavía es la cuestión de la transición energética y los vehículos eléctricos y híbridos. En Latinoamérica, por el momento, la verdad es que lo que hay más prevalencia es en transporte público, ¿no? Están empezando a ver en algunos países de la región transporte público eléctrico o híbrido, no tanto en vehículos de uso personal o individual, todavía hay, pero no se ve tanto como esta problemática en Europa o en Estados Unidos. Pero obviamente con el tiempo va a ser un desafío que vamos a tener. Hay muchísimas cuestiones sin resolver en torno a qué se hace con esos vehículos. De hecho, todavía en otros continentes en general están debatiendo qué se hace o qué se hace con el agua en la que se apagan esas baterías. Se está desarrollando equipamiento para poder atacar directamente celdas específicas de las baterías que son donde tuvo la combustión o la ignición, pero todavía es un proceso que está en construcción. Eh, un poco afortunadamente iremos aprendiendo de lo que va pasando en los otros continentes, que este problema llegó antes, pero es un problema que tenemos que tener en miras. Y si esos son los desafíos operativos, tenemos desafíos institucionales también. Algunos de ellos los mencionamos directamente. Equidad e inclusión es un desafío que tenemos en términos institucionales y culturales. Vos mencionaste el cambio generacional, que me parece fundamental. Digamos, estamos incorporando generaciones con estilos de trabajo y visiones totalmente distintas y muchas veces tenemos que encontrar el punto de crecimiento en esos encuentros, ¿no? Que no sean desencuentros, sino que sean encuentros en los que las generaciones puedan crecer y las instituciones también puedan crecer en tomar lo que tiene de bueno la tradición y la historia, pero también tomar lo que vienen a traer de nuevo las nuevas generaciones, incorporando problemáticas de esta época, ¿no? Que los cuerpos de bomberos no nos quedemos en el pasado y que sepamos representar a nuestras sociedades y a las preocupaciones de nuestras sociedades. En ese sentido, tenemos desafíos para el desarrollo de los liderazgos y para el desarrollo también de los próximos liderazgos, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados y ocupados por traer a Latinoamérica algún programa de desarrollo de liderazgo para los cuerpos de bomberos, para que también empecemos a pensar las sucesiones, que al ser jerárquicas muchas veces tienen una claridad de quiénes van a ser los siguientes, y empezar a trabajar con un criterio de continuidad institucional que pueda construir en el tiempo, ¿no? Que represente lo mejor de lo que podemos dar profesionalmente para que quien viene después en el liderazgo pueda seguir avanzando desde lo hecho y no desde una foja cero. Estos Y, son y, procesos y que nos ahí, tenemos que dar y discusiones. y justo yo creo que ahí a lo mejor es el perfil adecuado en el puesto adecuado, porque a veces va muy cerca de lo político en la posición del X puesto, ¿no? Entonces, justo en mi ciudad está pasando el tema de estar colocando perfiles idóneos de carrera y eso está haciendo una mejoría en el trabajo colectivo con los municipios, con los estados, porque son gente experta de carrera de 15 a 20 años. Sí, totalmente. Creo también que obviamente las situaciones son muy diferentes en cada país o en cada tipo de institución y que también a veces hay que exponer a las personas a las herramientas. Pienso, por ejemplo, en los cuerpos de bomberos de voluntarios chicos, una que llega a la jefatura es un vecino o vecina que lleva colaborando 15, 20 años ahí y que sabe muy bien el trabajo operativo, pero quizás nunca le tocó tener un rol de liderazgo Claro. y es un rol voluntario, comunitario de tiempo. Bueno, ¿dónde están los recursos o la contención que se le está dando a esa persona para que pueda crear o manejar o sostener una institución sustentable y sana para las personas que la habitan, ¿no? Entonces, creo que líderes se hacen, y nacen y se hacen un poquito las dos cosas, por lo menos esa es mi visión personal, Claro. pero que además hay que darles la oportunidad de que puedan nutrirse con los recursos para prestar ese servicio. Y hoy es una deuda que los cuerpos de bomberos tenemos. Sabemos responder muy bien a emergencias y estamos aprendiendo a gestionar grandes instituciones. México es muy grande, no Ujú. conozco a todos los estados, pero sí la mayoría. Y justo tengo buena comunicación ahí con Pedro Perfecto, es el director operativo de Tijuana. Y son los únicos que yo conozco que ellos están formando capitanes bomberos, tenientes bomberos, para que cuando lleguen a esos puestos ya sepan
no solo la parte operativa, sino sepan la parte administrativa, la gestión de recursos, bajar recursos, los indicadores, etcétera. Y creo que van un poquito ahí avanzados con respecto al resto. Digo, particularmente traen un presupuesto, yo creo que muy alto en comparación al resto de México, pero es un trabajo en conjunto, yo veo, del gobernador del estado con el director, con la parte operativa, donde cada rato yo los veo en Nueva York, en San Francisco, en McAllen, en Chicago, capacitándose, pero es porque hay un trabajo de gestión muy bueno y lo menciono porque no hay que inventar el hilo negro tampoco, o sea, nada más es seguir el camino. En el contexto del bombero, pues tú sabes bien que se están expuestos a situaciones no comunes para un civil, ver tragedias, ver algunas fatalidades, desastres, mil cosas. El tema de salud mental me parece a mí que al menos en México actualmente es un tabú, tal vez en Latinoamérica también, pero en México es un tabú donde existe realmente el machismo, el yo lo puedo todo, el soy el Superman, pero al final del día somos seres humanos y necesitamos tener esa terapia como parte de la canasta básica para que no nos dañe en comportamientos conductuales y fatídicamente pues en temas de suicidio dentro de los cuerpos de bomberos. ¿Cómo lo ves tú desde tu contexto el tema de salud mental en los bomberos? Creo que es un tema fundamental y muy desatendido todavía, que está empezando un poco a aprender como una preocupación, afortunadamente en las instituciones cada vez más. Me parece clave esto que vos traes de que al estar seteados en este estereotipo del bombero héroe y hablando de estereotipos y sesgos de género y demás, parece que incorporar las emociones que genera la tarea fuera algo que no se puede hacer, ¿no? No se puede. La emergencia está para responder y después no volver a integrar esas emociones nunca más. Y yo a veces escucho conversando con colegas que ya son un poco más amigos, decir, bueno, pero yo en mi casa no puedo hablar de estas cosas, entonces yo ya me quedo así todo el día. Y cuando él en ese caso me dice me quedo así, quiere decir me quedo en modo robot desatado de cualquier tipo de sentimiento, de cualquier integración de la vida, y así vuelve a su casa y tiene sus vínculos con su esposa, con sus hijos, con su familia. Tenemos una deuda muy grande en las instituciones en generar procesos de briefing, de trabajo post cada emergencia, pero también procesos de salud mental sostenidos en el tiempo que puedan acompañar a los respondientes. Puntualmente en OVA, ahora estamos por empezar una mesa especializada en riesgo psicosocial en bomberos, pero venimos hace 3 años trabajando con bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que son pioneros en el desarrollo de una unidad de intervención ante crisis suicida, cuerpos de bomberos que responden a llamados de crisis de tentativa suicida, ¿no? Para que conozcan cómo manejar este tipo de emergencias, que si bien obviamente tienen una estructura de rescate con cuerdas, si se quiere, o rescate vertical, en lo operativo tienen un gran desafío en lo intelectual, emocional, que es que en verdad lo que uno quiere evitar es llegar a tener que rescatar a esa persona de una manera intempestiva, de una manera física, porque además eso después afecta a sus procesos de recuperación posterior. Entonces, antes de lanzarse a capturar a la persona, el primer paso es tratar de convencerla. Entonces, qué desafío enorme para los cuerpos de bomberos que todavía muchas veces no terminamos de aceptar, o los bomberos y las bomberas que no terminan de aceptar que son humanos y tienen que trabajar sobre sus propias emociones, trabajar sobre las emociones de otros, además, en un contexto crítico como puede ser una crisis suicida, que es decir, esta persona está poniendo en riesgo su vida, está en riesgo de muerte. Entonces, los cuerpos de bomberos tenemos mucho trabajo para hacer ahí. Creo que hay dos caminos o dos vías que tenemos que prestar atención igualmente. Lo que tiene que ver con prestar este servicio para la comunidad, tomando formaciones como esta que les comento, tomando iniciativas como hay cuerpos de bomberos, por ejemplo, Bomberos de Guayaquil tiene una brigada especializada en psicología, que es la brigada que moviliza cuando hay grandes emergencias con mucha afectación comunitaria. Entonces, de alguna manera, los respondientes que son de otras brigadas pueden focalizarse en el rescate
y los respondientes que integran esta brigada, que son psicólogos o que tienen formación en primeros auxilios psicológicos, se focalizan en la contención de la comunidad. Es un camino que podemos tener y que tiene que ver también con, hablábamos al principio de servir mejor, pero también servir más eficientemente, con más compasión, con un foco en lo humano. Bueno, hay que pensar cómo estamos acompañando estas variables de salud mental en las comunidades, en la respuesta, pero también hacia el interior de las instituciones, cómo evitamos que nuestros respondientes caigan en situaciones de depresión, en situaciones de adicciones, que en nuestra región no están tan relevadas, pero en otros países como Estados Unidos se muestra que la prevalencia es mucho mayor o muy alta en las instituciones bomberiles, en casos extremos en situaciones de suicidio. ¿Qué tipo de apoyo psicológico emocional podemos tener con nuestras instituciones? Y también para evitar lo que comúnmente se llama la crisis del cuidador o el burnout del cuidador. Muchas veces los bomberos y las bomberas en algunas intervenciones saben que lo que está en riesgo es mucho, son vidas de personas, son bienes, son casas que quizás a una familia le llevó toda su vida comprar o construir. Entonces se llevan hasta el extremo de lo físico, se llevan hasta el extremo de lo mental y siguen en una operación más horas o más tiempo del que deberían. Esto en la región es muy común, piden quedarse, yo todavía me siento bien, yo todavía puedo. Y en estos contextos, en ese todavía puedo y en ese esfuerzo extra que viene obviamente de la empatía también, se amplifica la posibilidad de cometer un error que pueda ser un riesgo para el propio respondiente, obviamente un error que pueda ser un riesgo para la operación, pero acá también estamos pensando en el bienestar de la persona que está actuando. Entonces, hay que desterrar la idea de que hablar de los sentimientos o de lo que pasa o de los sucesos traumáticos que uno pudo haber visto en una emergencia es algo fuera de lugar porque es algo que es propio de la labor y sí es propio de la labor y va a seguir pasando que los bomberos y bomberas estén expuestos a sucesos traumáticos, pero la manera de lidiar con ellos y la manera de construir para adelante después de haberlos vivenciado es algo que podemos cambiar. Y hay que salir un poco, vos usaste la palabra machismo y creo que hay ahí como una idea de bueno, no quiero que piensen que yo no puedo con esto, no quiero que mis compañeros digan que no tengo la madera suficiente para lidiar con lo que pasó. Yo también conozco casos de, obviamente, a veces la manera de lidiar con estas vivencias tan extremas es el humor, pero hay veces que hay gente que no se siente cómoda con ese tipo de humor, pero no se anima a Claro. decirlo tampoco, porque es el código de la convivencia de los cuerpos de bomberos. Entonces, ahí hay otro espacio para repensarnos y hablábamos hoy de incorporar los cambios en la sociedad, de escuchar también a las nuevas generaciones y de ser instituciones de nuestra época. Y creo que ahí hay otro camino en el que tenemos que aprender a ser instituciones de nuestra época y entender que los recursos están ahí para que los bomberos estén y las bomberas estén mejor, presten el servicio mejor, se sientan mejor y tengan menos impacto en sus vidas del trabajo que eligieron hacer. Que tengan, en este caso, un mejor bienestar emocional cuando vuelven a su hogar, que en definitiva es lo que tienen que lograr, volver con bienestar físico, por supuesto, y con condiciones de seguridad en la emergencia, pero también poder tener vidas sanas y felices fuera de los cuerpos de bomberos. Entonces, hay ahí una variable en la que nos tenemos que concentrar cada vez más para adelante, que sin duda es un gran desafío a futuro, que de nuevo creo que por suerte está entrando en la conversación, por suerte hay más cuerpos de bomberos que están incorporando estos procesos, obviamente hay limitaciones de financiamiento, recursos en muchos de los temas que estamos charlando, pero creo que hay caminos alternativos cuando hay voluntad, ¿no? Y esto lo decía Claro. también con respecto a género. Yo me pregunto, los cuerpos de bomberos, yo entiendo perfectamente que algunos pueden no tener profesionales de psicología o profesionales especializados. Estoy segura que en sus comunidades hay universidades, cercas o centros educativos o centros comunitarios. Entonces quizás pueden estar en una alianza con algún centro psicológico de la ciudad, con alguna universidad, con Claro. alguna práctica profesional que pueda ayudarnos a que el recurso no sea un problema para ofrecer la solución. Creo que lo primero es siempre, yo creo que la primera parte de un problema es hacer bien la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan los bomberos y las bomberas? ¿Cuáles son los desafíos que están incorporando o están enfrentando salud mental? Si encontramos esa respuesta para nuestra institución, después podemos pensar caminos para gestionar los recursos, que no necesariamente tiene que ser dinero o financiamiento. No hay que olvidarnos que los cuerpos de bomberos hacen muchísimo por sus comunidades y hay muchos otros actores sociales en la comunidad que también están dispuestos a colaborar con los cuerpos de bomberos.
Entonces, pensar el panorama de las alianzas también para resolver estos desafíos. Yo creo que me parece a mí en lo particular que el tema de la voluntad, al menos yo lo entiendo como el perfil adecuado en el puesto adecuado. Cuando tienes a alguien que le interesa, que le apasiona, que tiene la competencia, va a cuidar a su gente y va a hacer lo necesario para darles lo que necesitan a través de esa voluntad. Y justamente como bien dices, digo, hay muchas universidades, hay muchas universidades que pueden hacer prácticas en los cuerpos de bomberos. Justamente terminando este episodio tengo otro podcast o otro episodio con un psicólogo que me ha dicho, oye, pues, si alguien de la comunidad ocupa ayuda, lo podemos hacer en línea con un psicólogo profesional. Y justo escenarios como este, la intención es al menos ponerlo sobre la mesa y generar la conversación, generar los debates, generar la opinión para, para que lo conozcan gente que a lo mejor no lo trae en su cabeza estos temas. En el tema de baterías de litio, que lo platicaste hace un momento, mi opinión con respecto a eso, lo que veo a nivel Latinoamérica, me puedo equivocar, pero al menos lo que veo es que no le están apostando a la prevención, le están apostando a la reacción a través de inundar un carro eléctrico. Pero me parece que a lo mejor el camino pudiera ser desde la prevención con la comunidad local y desde ahí evitar el incendio, porque creo que, bueno, no creo, NFPA acaba de sacar su postura en baterías de litio no más de 4 meses, es muy reciente y apenas por ahí andan sacando extintores específicos para baterías de litio, pero es muy, muy nuevo y ante el desconocimiento creo yo que la mejor herramienta hasta ahorita pues va a ser la prevención. Dentro de la salud mental que impacta a los bomberos y bomberas, está la parte física también. La parte física, dentro del riesgo mayor o del peligro mayor, está el cáncer dentro de los bomberos. Hace 6 meses por ahí fui a un congreso y a mí me impactó el dato. Yo creía que el cáncer mayor en los bomberos es el cáncer pulmonar y por data, al menos aquí en México, me dijeron que no. El cáncer más común en los bomberos es en la cabeza y yo me quedé con dudas, ¿y por qué en la cabeza? Dice, sí, porque no tienen después de ir a una intervención de un incendio X en una estructura estructural, en una bodega, no se descontaminan su traje de bombero. Entonces, todos los residuos contaminantes se quedan en el casco, se absorben en la piel y ahí empieza un gran porcentaje de problemas, pues bueno, en la parte física. Si bien me parece que han aumentado los equipos de respiración autónomo, en México sigue viendo igual como una distancia larga que me parece que es conductual y otra vez cultural y otra vez de generación, coma generación, en lavar los equipos de estructurales, porque así como llegan, van a otro y van a otro y van a otro y no hay un buen hábito de, de limpiar sus propios equipos estructurales. Hay excepciones, seguramente no son todos, pero otra vez a nivel Latinoamérica, ¿cómo ves esta problemática? Es la misma problemática en toda la región, que tiene variables económicas, tiene variables de información y tiene variables culturales. La primera es que obviamente hay otros países en Europa, en Estados Unidos, que hay instalaciones específicas para llevar el equipamiento para que sea un lavado o los propios proveedores tienen contratos con los cuerpos de bomberos grandes para retirar el equipamiento cada X tiempo, lavarlo y devolverlo limpio
y hacer un adecuado desecho de esas aguas que en definitiva también quedan tenidas con contaminantes, ¿no? Entonces, primeramente, nosotros no tenemos esos recursos en la región todavía. Conozco algunos cuerpos de bomberos que estuvieron intentando comprar lavadoras especializadas. La verdad es que son equipamientos muy caros y muchas veces las necesidades, desgraciadamente, se atienden las necesidades más de corto plazo que las de mediano y largo plazo. Entonces, hay una cuestión ahí de recursos y financiamiento, hay una cuestión de información. También conozco instituciones en las que, a pesar de que hay innumerable cantidad de campañas de separar las zonas limpias y cómo hacer la gestión del equipamiento, todavía desconocen o no han llegado como estos datos a los cuerpos de bomberos y capaz se llevan el traje y lo lavan en la casa, lo que es todavía peor porque además Claro. contaminan la ropa de todo el grupo familiar. ¿No? Es terrible porque no solo están ellos expuestos al contaminante, sino que sin saber también exponen a su propia familia o llevan el equipamiento al hogar. Cuestiones que claramente están muy desrecomendadas en cualquiera de los países que está ya trabajando estos Y temas sabes fuertemente. dónde? Perdón, Sí. en las atenciones en los kinders, cuando van a los colegios a dar, pues, una clase, Ujú. me parece que ahí hay una exposición impresionante a un sector en particular. Sí, sí, seguramente sí. La recomendación en ese caso sería ir con un equipamiento limpio, nuevo, pero estoy segura que no se cumplirá en todos los casos. Y también hay una cuestión cultural que vos la mencionaste, como de cuanto más quemado, sucio está mi traje, es porque más intervenciones tuve, como que muestra la calidad de las batallas a las que me he Sí, enfrentado, sí. que entendemos la idea romántica de ese pensamiento, pero que bueno, que la verdad es que tenemos que aterrizarnos en la racionalidad y privilegiar la preservación de nuestro bienestar y el de los otros y lavar los trajes. Lavar los trajes, separar las zonas limpias de las sucias, no dejar los trajes en los dormitorios. Esto es otra cuestión que ocurre mucho también, como dejar o acercar el equipamiento a las zonas de convivencia, ¿no? Tener adecuadamente separadas las zonas limpias y sucias y respetar eso en las guardias y respetar también cuando nadie está mirando ni nadie está supervisando que eso se haga correctamente, porque en definitiva son normativas, procedimientos, reglamentos que tienen que ver con preservar la propia salud. Este año se hizo por primera vez el World Fire Congress en Estados Unidos, en Washington, en mayo, que buscaba reunir a todos los decisores de política pública de respuesta y de incendios en Estados Unidos. Y el día anterior, al inicio, se hizo un memorial para los bomberos caídos de ese año, que se hace todos los años. Y me explicaban los organizadores, este año la ceremonia fue muy, muy larga, y me explicaban los organizadores que en verdad hay un promedio de 40, 50 bomberos caídos en acto de servicio por año, pero que a partir de este año decidieron empezar a reconocer eh, a todos los bomberos fallecidos por cáncer como caídos en acto de servicio. Entonces, en Wow. esa ceremonia en la que yo estuve, se honraron a todos los bomberos caídos por cáncer de los últimos, creo que 5 años. Y ahí sí el número de personas a las que se rindió homenaje, se entregó una bandera a sus familias y se nombró, fue arriba de las 200 personas. Entonces ahí fue como una experiencia muy concreta de decir, bueno, este país tiene esta cantidad de caídos registrados por ser bomberos asociados a riesgo ocupacional de cáncer. Nosotros en nuestro país esa estadística no la tenemos todavía. Pero claramente si es una prevalencia del tipo de trabajo, es una prevalencia además de la misma técnica de ataque ofensivo de incendios, ¿no? Que es un poco más agresiva y más expuesta y que tiene que ver con prácticas culturales que sabemos que son transversales a los servicios de bomberos y a la mirada tradicional de la cultura bomberil, bueno, ¿qué números estaremos teniendo en nuestra región que no conocemos al día de la fecha? Entonces, mientras no tengamos esos números, podemos intuir que esto está pasando seguramente, hay que proveer y promocionar que estos estudios se puedan hacer, pero mientras tanto, tomar medidas preventivas, la verdad es que parece lo más lógico y recomendable y llamar a que los cuerpos de bomberos puedan interiorizarse en estas temáticas. Nosotros este año vamos a hacer una primera campaña de sensibilización en términos de cáncer de bomberos, porque también una cuestión que vimos, vos mencionaste en nuestros cursos virtuales, y una cuestión que vimos con la Academia Virtual OVA, que es nuestra plataforma gratuita, que todos los meses ahora está teniendo entre 3 y 4 cursos gratuitos por mes, es que hay muchísimo contenido, pero no todo en español.
Y no todos los bomberos y bomberas, y está muy bien que así sea y es entendible, hablan inglés. Entonces, hoy, por ejemplo, el contenido que hay sobre prevención de cáncer, ¿cuánto de ese contenido está desarrollado en español? ¿No? ¿Cuánto de este contenido sobre salud mental y buenas prácticas y primeros auxilios psicológicos, en ese rubro hay un poco más, está desarrollado en español? Está desarrollado de una manera accesible para que la entienda una persona que viene sin conocimientos previos en el tema. Ahí tenemos una gran misión, un gran desafío, que la verdad es que compartimos, Israel, porque vos también con este espacio, en sensibilizar, en llevar información en español que sea accesible, para que también los bomberos y bomberas sepan los riesgos ocupacionales que tiene su trabajo, que son propios, y cómo poder seguir haciendo el trabajo que aman, ojalá con la mayor seguridad posible y preservando su bienestar y su salud a largo plazo. Entonces me parece que ahí también hay otro desafío muy, muy grande en distribuir de información y en educar y en sensibilizar. Además de que los cuerpos de bomberos tienen que tomar urgentemente, los que no los tengan, políticas y procedimientos tendientes a minimizar la exposición a contaminantes, porque sabemos que esto está ocurriendo. No sabemos en qué números en Latinoamérica, pero sabemos que está ocurriendo. Hay, hay muchos tópicos que preparé, pero quiero aprovechar tu tiempo que eres licenciada en comunicación y me parece que ese es un gran reto a nivel Latinoamérica con los cuerpos de emergencia desde, a ver, ¿qué es lo que yo veo? Usan las redes sociales solo para decir, ah, mira, se está quemando esto en tal dirección, se está quemando esto en otra dirección. Una campaña de prevención de incendio en casa, pero no lo veo de forma integral para aprovecharlo, no lo veo consistente y me parece que es un área de oportunidad grande, me parece que es un área de oportunidad grande el qué quieres comunicar, a quién quieres comunicar, hacia quién lo quieres dirigir, cómo lo quieres dirigir. ah, ¿Cómo lo ves tú con esta especialidad que tienes tú en la parte de comunicación, tanto en lo interno del cuerpo de bomberos como hacia la comunidad en general? Sí, creo primeramente que los cuerpos de bomberos tienen un gran valor para aprovechar, que es los bomberos y las bomberas son una de las profesiones con mejor reputación en la comunidad en toda Sí, Latinoamérica, ¿no? Hay diversos estudios, los pueden buscar en internet, los van a encontrar muy rápidamente, en las que se les pregunta a las personas de las comunidades, bueno, ¿en cuál de estas profesiones confías más? Y se le da una amplia categoría de profesiones para elegir, y los bomberos siempre ranquean en el top, y en muchos países en el primer lugar. Esto quiere decir que lo que viene de los bomberos, de las instituciones bomberiles, tiene una cierta credibilidad para la comunidad, que obviamente se han ganado con su maravilloso y dedicado trabajo. Entonces, hay una oportunidad enorme en la que, además de responder emergencias, pueden ser un agente de prevención clave para evitar que ciertas cosas pasen, ¿no? La mejor emergencia es la que no ocurre, es claro. una frase un poco hecha, pero hacia ahí tenemos que trabajar también con una mirada integral de riesgo. Entonces, primero, decir que el potencial está ahí, ¿no? Hay que encontrar las maneras correctas de explotarlo. Y en ese sentido, creo que a veces los cuerpos de bomberos comunican lo que ellos quieren comunicar en vez de lo que la audiencia necesita saber. Y esa es una cuestión como muy habitual en la comunicación, ¿no? Como no pensar en el receptor, sino pensar en el lugar del emisor. Entonces a mí me interesa comunicar que hoy apagué el incendio en la esquina de estas calles y que por lo tanto proveí el servicio con eficiencia. Quizás otra vuelta de tuerca para darle a eso es generar un contenido posterior de cuáles son las causas más comunes de los incendios en X barrio y explicar por qué eso ocurre y cómo puede prevenirse, ver canales de comunicación alternativos. Yo veo cada vez más cuerpos de bomberos en plataformas como Instagram, por supuesto, pero además TikTok, y que están tratando de encontrar su lenguaje ahí. Creo que hay un desafío muy grande en el rol de las instituciones de respuesta para utilizar las plataformas de comunicación, pero sin perder el eje de lo que están para hacer en la comunidad y lo que tienen para aportar de valor diferencial, para construir cercanía manteniendo el profesionalismo en el mensaje
Eso es algo que de acá para adelante y con las redes sociales va a ser cada vez más un desafío. Y creo también que a veces no se le da la relevancia que tiene a la tarea de comunicación, tanto interna como externa, ¿no? Al interior de las instituciones bomberiles, obviamente las instituciones bomberiles son jerárquicas, por lo tanto los reglamentos, los procedimientos, las órdenes se aplican de arriba hacia abajo y se siguen, y así debe ser, pero también a veces generar otras estrategias de comunicación para notificar de cambios, para notificar de nuevos procedimientos y demás, permite que si las personas entienden por qué se toman ciertas decisiones y entienden hacia dónde se mueve la institución, se sientan más involucradas con acatar ciertos reglamentos o ciertos direccionamientos y también ser parte un poco más activa del proceso, ¿no? No es lo mismo que me digas lo que tengo que hacer, que me expliques por qué lo tengo que hacer de cierta manera. Y también esto tiene que ver con el desarrollo futuro de la institución. A veces, si la institución solo comunica reuniones en las que estuvo el líder de la institución con una foto sentada en una sala con un montón de gente en la que no se sabe de qué se habló, lo que se lee hacia adentro es, bueno, el jefe se la pasa en reuniones o el jefe se la pasa viajando. Y la pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Estamos pudiendo explicar hacia adentro para qué hacemos las cosas que hacemos? Y ahí también hay un desafío, y vos lo trajiste, lo hablamos un montón en la conversación, un desafío de liderazgo, un desafío de un liderazgo transparente, que también esté dispuesto a explicar y esté dispuesto a responder preguntas. Así que para adentro tenemos como ese primer desafío que creo que también puede contribuir a crear una mejor comunicación al interior de los distintos estratos de los cuerpos de bomberos. Y hacia afuera y con la comunidad, pensar la audiencia que tenemos y pensar el valor diferencial y lo que podemos aportar para su beneficio y cómo la audiencia necesita escuchar nuestros mensajes. De todas formas, creo que las campañas de sensibilización están mejorando mucho, mucho. Hay algunas instituciones de bomberos que incluso he visto en los últimos años que se alían con agencias de publicidad, en acciones pro bono, para tratar de trabajar en algunas especificidades de emergencias que tienen en su comunidad o en épocas específicas como fin de año y el manejo de la pirotecnia y los fuegos artificiales o las recomendaciones de no manejo de pirotecnia y fuegos artificiales, que en verdad sería lo ideal. Entonces, en ese sentido, creo que se están apoyando un poquito más en espacios profesionales. Ahí mi invitación sería, hay un montonazo, muchísimos recursos disponibles sobre cómo pensar la comunicación en las distintas plataformas, que son abiertos y son gratuitos, acercarse ahí y tratar de que la persona que esté a cargo de la comunicación sea una persona a cargo de la comunicación y no sea la persona que está a cargo de la comunicación, del manejo de la autobomba, la que atiende el teléfono. A veces también se ve esto de que se le da un lugar a la comunicación tan menor que es como una tarea más que se le deja a la persona que tiene un poquito de tiempo libre, ¿no? Entonces, bueno, Lucía, la verdad que no la veo muy ocupada, creo que le quedan un par de 2 horitas por día, que maneje nuestro Instagram también. Y ahí es donde después vienen las crisis de comunicación, las quién autorizó publicar esto, cómo puede ser que el jefe haya salido diciendo X cosa. Entonces, entender que estamos en una sociedad distinta, estamos en una sociedad hiperconectada, las sociedades son parte de la vida cotidiana, un cuerpo de bomberos va a responder una emergencia y quizás esa emergencia ya está subida en redes sociales o una persona está filmando cuando el bombero o la bombera está atendiendo el rescate. Entender todas estas variables, prepararse para esas variables y además para usar la comunicación a favor de las instituciones, es algo que tenemos que pensar. Las instituciones que aún no lo estén haciendo, la recomendación es tratar de en lo posible, aunque sea asignar una persona específica a la comunicación, ojalá alguien que tenga ese camino, pero si no lo tiene, también hay muchos recursos para formarse gratuitamente y que pueda proyectar la imagen del cuerpo de bomberos hacia afuera, pero también hacer un buen uso de la reputación que tienen para impactar positivamente en las comunidades. Y recordarles que comunicación es todo, ¿no? Comunicación no es solo lo que pasa en la red social, comunicación es cómo se comporta mi bombero o bombera cuando atiende a alguien que viene a la institución, comunicación es cuando yo voy a una escuela, como vos contabas, cómo se vincula ese bombero o esa bombera con las maestras, con la comunidad educativa, con los niños. Entonces, también cuidar nuestra profesión, cuidar nuestra reputación, cuidar nuestro vínculo con la comunidad, es cuidar la imagen de la institución. Y en definitiva, hablamos también de recursos, de inestabilidad del financiamiento y demás. Posiciona también a los cuerpos de bomberos mejor para ir a negociar con un decisor de política pública, para ir a hablar de financiamiento. A veces los cuerpos de bomberos hacen un excelente trabajo
pero no lo muestran tanto como lo hacen o no es tan evidente como debería ser. Y después a la hora de sentarse en una mesa de negociación no tienen esa trayectoria atrás que los acompañe a la hora de demandar o pedir lo que les corresponde, porque en verdad es demandar lo que les corresponde. Así que pensar la comunicación también como una herramienta estratégica, que no se trata solo de decir, bueno, tengo un Twitter porque hay que tener, bueno, un X porque hay que tenerlo, sino decir qué puede la comunicación hacer por mi comunidad y por la institución también. Porque no es lo mismo sentarse a conversar con un alcalde, con un mayor, con un intendente, con una comunicación estable, mandándole reportes asiduos y que la otra persona vea las interacciones en redes sociales o las opiniones de la comunidad respecto a los rescates, a sentarse a conversar con la misma persona sin ningún antecedente previo de cómo viene desempeñándose el trabajo. Entonces, que sobre todo las instituciones chicas, las grandes tienen mucha práctica en esto muchas veces, pero sobre todo las instituciones más pequeñas, que sepan usarla como una herramienta estratégica y que puedan pensarla como una herramienta estratégica. Sí, sin duda, y en mi opinión debe de haber una estrategia dentro del programa anual de un cuerpo de bomberos en la parte de comunicación. Yo lo veo a corto plazo, la comunicación hacia la parte adulta y a largo plazo no sé, menos de 15 años, donde tenemos que generar buenos hábitos de comportamiento en el contexto de incendios, buenos hábitos de primeros auxilios, buenos hábitos de uso de correcto de extintor, de buenos hábitos de cómo llamar a la respuesta a emergencia, el número que sea local, y creo que hacia ahí tendríamos que apostar. Recientemente pocas instituciones ya tienen un departamento de comunicación. Digo, me parece que vamos en buen camino, pero es importante. Solo como dato, recuerdo que en una casa la mayor probabilidad de incendio ocurre en la cocina por datos de NFPA y por riesgo eléctrico. Vi una campaña en Estados Unidos, no recuerdo el estado, pero también tenían esa campaña de comunicación offline, o sea, fuera de redes sociales, donde van a la comunidad, a la colonia, y los bomberos son quienes te regalan uno o dos detectores de humo, incluso te lo ponen a manera de prevención. Y creo que hay que ver también las cosas buenas que se están haciendo en otros lados. Recientemente estuviste en la Asamblea Anual de Comité Técnico Internacional para la Prevención de Incendios y Extinción de Incendios en Oslo, Noruega. ¿Cómo te fue por allá? ¿Qué temas trataron, Lucía? Bien, la Asamblea Anual de Delegados de la CETIF, que es la organización a la que vos haces referencia, se divide en dos partes. El primer día es un día de charlas técnicas de desafíos. Ellos este año focalizaron 100% en transición energética, en gestión de vehículos eléctricos, híbridos, baterías y cómo se puede también incorporar algunos recursos que tienen que ver con nuevos equipamientos para la extinción de este tipo de emergencias. Así que en primera instancia fue como un proceso de aprendizaje y intercambio de experiencias respecto a ese tema en particular. Después nosotros trabajamos con ellos y ya lo anunciamos al interior de OVA y este año vamos a empezar a trabajar en esa línea, la creación o más bien la integración de representantes latinoamericanos en las mesas técnicas o en las comisiones técnicas de la CETIF. La CETIF es una organización similar a OVA que nuclea cuerpos de bomberos de todo el mundo, pero predominantemente de Europa, pero su trabajo tiene mucho más que ver con el intercambio técnico, es decir, se divide en comisiones técnicas de distintos temas en los que los representantes de cada país se reúnen todo el año para intercambiar conocimientos y de alguna manera establecer la línea del estado del arte en cada una de estas especialidades. A partir de este año, que hicimos un convenio con la CETIF, vamos a tener representantes delegados de OVA en el 90% de esas comisiones. Elegimos algunas para comenzar porque la verdad es que eran varias y eran varios los representantes que teníamos que reclutar. Y un poco la idea es que esas comisiones empiecen a incorporar la visión de Latinoamérica también en estos temas y que además esos representantes delegados que tenemos y que vamos a tener a partir de este segundo semestre, ya cerró el proceso de reclutamiento, así que ahora estamos en la etapa de selección,
puedan después volver a OVA con un reporte de cómo están avanzando estas temáticas en Europa y cuáles son las posibles líneas de cooperación, porque ahí también después toca explorar qué se puede hacer, no solo en términos del saber, sino también en términos de formación, en términos de desarrollo de capacidades, en términos de intercambio de experiencias. Afortunadamente en el último tiempo estableció una serie de alianzas con distintos organismos hermanos, similares en distintos continentes y países, pero como yo siempre digo, cuando uno firma el convenio de cooperación, ahí el trabajo recién empieza, no termina. Entonces, la idea es en todos los casos ver cómo esta nueva alianza, este nuevo partnership, esta nueva voluntad de cooperación conjunta puede retribuir en beneficios para la formación de los bomberos y bomberas de la región. Entonces, trabajando este tema de comisiones técnicas, estos primeros delegados y delegadas van a ser los responsables de, desde su propio conocimiento, siendo personas especializadas en estas diversas áreas que va a seleccionar OVA, que ya está seleccionando entre un pool de aspirantes, poder traer proyectos de cooperación para la región en estas diversas temáticas. Entonces, en ese sentido, fue una asamblea para nosotros muy productiva porque también va a empezar un camino de cooperación un poco más estable y más consistente en los distintos temas que tenemos en común. Las comisiones van desde voluntariado y reclutamiento y retención de voluntariado hasta, bueno, obviamente este tema que estamos hablando de vehículos eléctricos, incendios forestales, incendios estructurales, y una amplia gama de variables que van no solo desde el desarrollo operativo, sino también el desarrollo institucional o los desafíos institucionales. En ese sentido, CETIP viene trabajando muy bien con OVA y la verdad es que estamos muy felices con la apertura que han tenido para con nosotros. Así que creemos que en los próximos años eso también nos va a permitir nutrir mejor nuestra generación de evidencias para la región y todos estos desafíos que hoy estamos conversando. Súper bien. Eh, para ir cerrando un poquito el episodio, primero decirle a la gente dónde puede encontrar este podcast en cualquier plataforma, ya las conocidas como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube, como Israel Valdés Podcasts. Aparte, en LinkedIn, pues estamos haciendo también newsletter de forma continua, de forma semanal. Eh, Quisiera ir cerrando uno o dos minutitos, los que tú quieras para ir cerrando la conversación. Agradecerte primero por tu tiempo, agradecerte por tu trabajo, porque el trabajo que pones, el trabajo y el esfuerzo que haces, pues realmente trae un impacto muy bueno a la comunidad de bomberos, a la comunidad de rescate. Gracias por eso. Y yo quiero cerrar con que vamos en buen camino. Hay mucho trabajo, la brecha está muy amplia, pero se están haciendo también cosas buenas. Y hay una frase que me parece importante para, para motivar al cambio y dice, quien no conoce y reconoce su pasado está condenado a repetirlo. Así que aprendamos de las cosas que se están haciendo mal, aprendamos y reconozcamos esto para no volver a cometer los errores en los próximos años. Gracias, Lucía. Sin duda, muchas gracias Israel, gracias a vos por el enorme trabajo con tu comunidad de sensibilización, de educación. Aprovecho esta última intervención para invitarlos a visitar nuestra academia virtual, donde hay muchos cursos gratuitos en español y las redes sociales de OVA, donde van a poder conseguir mucha de esta información de la que estuve charlando. Y por supuesto quedo a disposición, Israel, para cualquier necesidad o para cualquier consulta que pueda haber de parte de tu comunidad y te agradezco nuevamente el espacio, el trabajo, coincido, hay mucho por hacer, pero hay muchos avances también y a veces tendemos a hablar de las carencias o lo que nos falta hacer en Latinoamérica, pero también hay que reconocer los avances y el trabajo enorme y muy dedicado que están haciendo muchos jefes, jefas y bomberas. Así que nuestro abrazo y nuestras felicitaciones también a todos ellos, que por suerte es una comunidad hermosa y con mucha dedicación y por eso, justamente, porque están esas bases, sabemos que podemos hacer mucho más y mejor para adelante. Así que dejar esa invitación para todos y para todas y un abrazo enorme. Gracias a todos. Bendiciones. Bye.